Bos días, imos falar de cartos. Ya estaba claro. Quería agradecer ante todo a la cofradía que me hayan invitado a venir. A los que estamos allí bregando en Flandes, vivimos en un nivel de abstracción que a veces es conveniente venir al terreno y ver lo que pasa, porque si no tendemos a diverger en vez de converger y acabamos en mundos o en universos casi prácticamente distintos. Entonces, como decía, bueno, vamos a hablar del dinero y me voy a centrar en dos temas fundamentales. Primero, ¿cuál es el calendario para la adopción del FEMP? Me resulta muy raro llamarlo FEMP porque nosotros trabajamos en inglés y de hecho esta es la primera vez que voy a hablar del nuevo fondo en mi lengua materna. Normalmente para nosotros es el IMFF. O sea que si alguna se me escapa IMFF quiero decir FEMP. Lo que le voy a hacer también luego es explicar dónde estamos en relación con la discusión del fondo y sobre todo centrarme en una serie de temas candentes. Son los temas que yo he elegido porque son los que más guerra nos dan. A lo mejor luego ya veremos en las preguntas si hay algún otro tema que puede ser interesante para alguno de ustedes y entonces podemos comentarlo. Bueno, en cuanto al calendario, bueno, quería decir al principio, antes de empezar, que bueno, en un momento dado allá en la prehistoria, antes de que empezase la discusión realmente sobre el fondo, tuvimos un momento de duda y estuvimos considerando desde el punto de vista económico realmente era necesario tener o no tener un fondo. A raíz de ello, y a la vista del fondo actual, el Fondo Europeo de la Pesca, pues hemos tratado de hacer análisis y ver si realmente el fondo actual está sirviendo para algo. Entonces, en algún momento de la presentación me voy a referir a la información que tenemos sobre cómo está funcionando el fondo actual. Y eso es algo que, desde nuestro punto de vista, tiene importancia para ver qué proponemos en el nuevo fondo. Bueno, si vamos al calendario, pues el calendario, ahí he puesto algunos de los hitos fundamentales. En julio hubo el voto en el Comité de Pesca del Parlamento Europeo y, por otro lado, el Consejo Europeo ya llegó a lo que se llama su posición general. Y el proyecto de fondo lo presentó la Comisión, lo discutió primero con el Consejo y el Consejo se puso de acuerdo en modificar el fondo en algunos de los elementos que nosotros habíamos propuesto. Eso mismo lo hizo el Parlamento Europeo y primero se votó en el Comité de Pesca y luego en el 23 de octubre el plenario del Parlamento Europeo votó sobre la propuesta del Comité de Pesca. Y ahora mismo lo que está ocurriendo son lo que se llama los diálogos a tres bandas. Yo no sé si la palabra triálogos es un palabra que hemos inventado, pero bueno, en realidad los diálogos a tres bandas en realidad son dos bandas y media, porque es un diálogo fundamentalmente entre el Consejo y el Parlamento, cada uno con su propuesta, y la Comisión lo que hace, pues juega un poco un papel de intermediario, asesor, hay un poco entre medias, pero no tiene voz. Tiene voz, pero no tiene voto. Los triálogos empezaron en noviembre, a mediados de noviembre. Por el momento llevamos 3 trílogos o 3 diálogos a 3 bandas formales, más otros tantos a nivel técnico, más luego montones de discusiones y reuniones en el seno del Consejo y otro montón de reuniones internas en el seno del Parlamento. La idea, pero no es seguro, es que para el 19 de diciembre, justo antes de Navidad, haya un acuerdo entre Consejo y Parlamento y han llegado a un acuerdo sobre el fondo. No un acuerdo sobre la forma, sino un acuerdo sobre el fondo, sobre los temas fundamentales del fondo. El contenido. Y de ahí hasta, si eso ocurre así, y no está claro que vaya a ocurrir así, pero se espera que ocurra así, pues estaríamos hablando de abril de 2014, cuando ya habría un fondo publicado en el Diario Oficial de las Comunidades. Si todo esto se retrasa, lo complicado es que abril 2014 es un límite, porque después ya empieza la campaña de las elecciones europeas y el Parlamento Europeo no va a estar operativo hasta, pues seguramente hasta el cuarto trimestre del año próximo. Entonces todos tenemos los dedos cruzados para que podamos tener un fondo en abril. En cualquier caso, aunque si todo es así, sea cual sea la fecha de adopción formal, la fecha de aplicación del fondo, y eso tiene interés para los Estados miembros porque sus programas operativos ya pueden empezar a trabajar, se aplicará con carácter retroactivo a 1 de enero del 2014. ¿Cuánto dinero? El dinero no es seguro.
bueno, el dinero yo creo que sí, más o menos es seguro. Va a haber como 6.400 millones, de los cuales 5.500 son en gestión compartida, es decir, es la comisión la que pone el dinero a los Estados miembros y los Estados miembros lo utilizan para lo que ellos quieran dentro de lo que es posible dentro del fondo, y otros 800 millones, 870 millones en gestión directa. Es decir, que es la comisión, las instituciones, la comisión la que tiene ese dinero a su disposición para hacer determinadas cosas. ¿Cómo se va a repartir? El dinero que es en gestión compartida, que es el 70 al 80% del fondo, pues es para todo en general, es para todas las actividades a las que luego me referiré, pero no solamente es el sector de la captura, es captura, agricultura, pesca en aguas interiores, control, colecta de datos, etc. ¿Para qué es? ¿Cómo vemos nosotros, o cómo vemos la comisión? Ahora estoy hablando de comisión. El fondo, pues el objetivo del fondo no es otro que apoyar a los objetivos de la política común. Y la política común tiene como objetivo fundamental una transición hacia una pesca sostenible. Entonces el fondo tiene que apoyar a esa pesca sostenible en la medida que sea necesario. El pesca sostenible es tanto desde el punto de vista medioambiental, es decir, conseguir stocks sostenibles que puedan seguir existiendo a largo plazo, pero también es una sostenibilidad económica y es conseguir que el sector sea rentable y en una sostenibilidad social. Ahí partíamos de una base de sobrecapacidad, de demasiados barcos, entonces es inevitable que haya una primera fase en la que se pierdan empleos, pero si la reforma funciona bien, sobre todo si funciona bien, desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo lógico es que a medio y a largo plazo se acabe creando empleo. Y también lo que buscamos es que sean empleos de mejor calidad y sobre todo que la política de pesquera común permita a las comunidades, como por ejemplo Celeiro, seguir viviendo de la pesca durante muchos años. Y si en alguna de las otras comunidades pues la pesca ya no es viable, pues que se dediquen a otra cosa, pero el objetivo fundamental es que puedan seguir viviendo de la pesca. Desde nuestro punto de vista es un fondo muy pequeño, aunque parezca mucho dinero, en realidad es un 2% del fondo regional, no es más que eso. Si consideramos el fondo regional, el fondo social y la parte no agrícola del fondo de la política agraria común, pues no sería ni el 1%. Entonces, al ser un fondo pequeño, la intención de la comisión era enfocarlo lo más posible en una serie de actividades donde sí parece que hay necesidad de inversión pública, y son actividades relacionadas con la innovación, por ejemplo, con el valor añadido, y menos en aquello a lo que se han destinado tradicionalmente los fondos de pesca, que es, por ejemplo, a las medidas de flota, desguace y cosas así. No está yendo tan así, porque desde la propuesta de la comisión, pues en el momento que ya ha pasado al Consejo y al Parlamento, pues el fondo se está empezando a dispersar y está empezando a cubrir cosas que nosotros creemos que no debería a lo mejor de cubrir, o está cubriendo demasiadas cosas para las cuales no está demostrado que haya lo que se llama un fallo de mercado, que se podrían cubrir de otro modo. No tiene que ser la intervención pública necesariamente la que vaya. Lo que nosotros buscamos es tratar de romper la cultura, lo que se llama la cultura de dependencia de la subvención del sector, sino que el sector viva por sí mismo, sea un sector viable, sea del tamaño que sea, pero viable, y luego que haya una intervención puntual de la administración, del dinero público, en aquellas áreas en las que el mercado no funcione. También hay una novedad muy importante, y es que hasta ahora los fondos, el dinero, se había repartido a los Estados miembros en función de criterios de convergencia, es decir, los mismos criterios que se utilizan para el dinero del... para el dinero del fondo regional. Y así lo que ocurría es que, por ejemplo, Rumanía y Bulgaria, que tienen unos sectores de pesca mínimos, prácticamente inexistentes, pues de repente se han encontrado, puesto que son países que están totalmente dentro de criterios de convergencia, se han encontrado con un dinero que en el caso de Rumanía, por ejemplo, lo que le ha tocado del Fondo Europeo de la Pesca es como 5 veces el tamaño del sector. Y ahora mismo no saben qué hacer con el dinero, lo están invirtiendo en puertos, en puertos nuevos, barcos nuevos, es decir, en cosas que desde nuestro punto de vista a lo mejor no tienen mucho sentido, porque los recursos disponibles en el Mar Negro no siguen. En fin, bueno, eso es una cuestión. Ahora el nuevo fondo se va a repartir en función del tamaño del sector, del tamaño del volumen de empleo, y hay un criterio importante también que es el tamaño de la flota artesanal.
¿Cuál es el contenido? El contenido del nuevo fondo pues es prácticamente todo. Se va a apoyar al sector de la captura, también a la pesca en aguas interiores, cada vez más, mucho más. Ahora ya en la propuesta que ha salido del Parlamento es cada vez mucho, es prácticamente un reflejo. Las actividades que se pueden apoyar en aguas interiores, en ríos y eso, es prácticamente lo mismo, el mismo tipo de actividades que en pesca de captura, en captura marina. También la acuicultura, el desarrollo sostenible de las zonas dependientes de la pesca, comercialización y transformación, y esta tarde Jesús os hablará de esta cuestión, las regiones ultraperiféricas y luego control, la colecta de datos, la política marítima integrada y la asistencia técnica. Los últimos 4 elementos, hay parte de ellos que es en gestión compartida y hay una parte, y ahí es donde, pero también es ahí donde tenemos el dinero nuestro, que podemos usar nosotros directamente, se va a usar para desarrollar las actividades de control, la colecta de datos y la parte comunitaria de la política marítima integrada, que está todavía por definir en gran medida. También les dije al principio que estábamos mirando en cómo se estaba usando el fondo actual. Y este cuadro lo que hace es, y no, como era una imagen, yo no soy nada bueno en PowerPoint, lo que he hecho ha sido simplemente copiar el cuadro en inglés, el cuadro aunque está en inglés, de una presentación que hicimos hace poco. Entonces, lo de la derecha, lo que se refiere a mayo del 2013, es la imagen más reciente que tenemos de cómo se está usando el fondo. Y lo que desde nuestro punto de vista es sorprendente es que si ven, en la primera y la tercera medida que más se usa, y estamos hablando entre las dos de casi 800 millones de euros, es actividades en el ámbito de la acuicultura y actividades en el ámbito de la transformación. Y estas son actividades que luego, si miran ustedes cuánto, lo que se llama el efecto multiplicador, es decir, 1 euro de inversión del Fondo Europeo de la Pesca, ¿cuántos euros nacionales genera? En el ámbito de la transformación es 1 euro nuestro, genera 2,50 euros de inversión nacional. Y en el ámbito de la acuicultura es casi 2. Mientras que si, por ejemplo, miramos en el ámbito de la innovación, lo que genera 1 euro nuestro es apenas 40 céntimos de inversión privada nacional. Es decir, si lo miramos desde el punto de vista de en qué medida hace falta invertir dinero público para que se desarrolle la actividad, pues a lo mejor en transformación y acuicultura, pues son sectores más que a lo mejor podrían funcionar por sí solos. Mientras que en el sector de la innovación, pues está claro, y luego me referiré a los datos más concretos, está claro que a lo mejor sí que hace falta que haya inversión pública, porque si no hubiese inversión pública, la actividad no se desarrollaría. Luego las más importantes al margen de estas dos, pues son las clásicas. Es que se va. Sí. No sé qué le pasa. Pues están lo que se llaman las medidas de flota. El desguace y la parada temporal y luego la inversión en infraestructura. Aunque la inversión en infraestructura estaba yendo menos dinero que lo que se gastó en el fondo anterior al fondo actual. Y luego la siguiente medida es la que no sale ya en el cuadro, la sexta es la inversión en el desarrollo sostenible de las áreas dependientes de la pesca. Es decir, estas 5 medidas cubren casi el 70% del fondo. Es que se va. A ver. Por si acaso. Ahora ya. Oh. Vale. Hay que pagar. Hay que pagar la luz. Hay que pagar la luz. Bueno. Vale. Entonces, ¿ya está? Bueno. Entonces lo que quería ahora, es que ahora sí va, parece. Esto en el tiempo no cuenta, ¿no? Esto es... No. Se lo recortamos después. Bueno, vale. Entonces ahora lo que quería hacer a continuación era referirme a 5 medidas concretas, que ya digo que a lo mejor no son las más importantes para ustedes, no lo sé. Para nosotros son las que más guerra nos dan.
Y las marcas nos dan en las que gastamos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, para empezar son medidas, muchas de ellas destructivas más que constructivas. Al menos las dos primeras nosotros las vemos como medidas más bien destructivas. Pero en fin, bueno, lo que se refiere al desguace. El desguace no era algo que nosotros hubiésemos incluido en nuestra propuesta. La propuesta de la comisión ni había desguace, ni había temporada temporal, ni había motores. La razón era que pensábamos que no estaba claro los efectos y pensábamos también que los efectos no eran positivos sino negativos. Es decir, que no ayudaban al sector, sino que mantenían capacidad, por ejemplo. En vez de destruir, mantenían capacidad. Y eso ayudaba a la sobrepesca. Es decir, a largo plazo eran medidas contraproducentes. Pero bueno, también es verdad que nosotros habíamos pensado en otro instrumento para reducir la capacidad donde hiciera falta. Habíamos pensado en los derechos de pesca transferibles. Pero los derechos de pesca transferibles como obligación, en el punto de que eran, en la propuesta inicial de la comisión eran obligatorios. Eso se han perdido. Entonces el Consejo ya metió de nuevo el desguace. Sin embargo, a diferencia del periodo actual, el desguace se metió condicionado, bueno, limitado y condicionado. Limitado porque solamente se puede utilizar en flotas en las que haya desequilibrio entre la capacidad y los recursos, y desde nuestro punto de vista lo que es una cosa al menos que limita el efecto negativo solo es posible hasta el 31 de diciembre de 2017. Y además conseguimos, después de mucho influir, mucho discutir, que hubiese un techo de gasto. Es decir, la suma de lo que se vaya a dedicar a desguace, a parada temporal y a cambio de motores no puede ser más de un 6% o 6 millones de euros en cada Estado miembro, o el 15% del dinero que reciba el Estado miembro, lo que se llaman las prioridades de la Unión 1 y 2, que son el desarrollo sostenible del sector y la promoción de la innovación. Va a ir un dinero a cada una de esas prioridades, 15% de ese dinero es el máximo que se puede utilizar para estas tres medidas. El Parlamento Europeo tiene una visión ligeramente distinta. Tiene una visión distinta en un aspecto fundamental al que me refería a continuación, pero también tiene una visión distinta en aspectos más marginales. Es, por ejemplo, cuántos días tiene que estar activo un barco para poder ser candidato al desguace. El Parlamento Europeo propone 120 días durante 2 años, el Consejo propone 60. Desde nuestro punto de vista, a la Comisión le gusta más los 120 que los 60, pero bueno, ya veremos. Y luego también el que el desguace tenga un vínculo obligatorio con un plan de gestión a largo plazo. Y luego cuánto tiempo tiene que estar fuera un pescador para que se beneficie del desguace antes de poder volver a pescar. El Consejo propone 1 año, el Parlamento propone 2. Y luego hay una cuestión un poco rara, que es el Parlamento ha querido excluir los barcos de madera y los barcos se llaman tradicionales. Y es una cuestión en la definición no está nada clara. Pero bueno, en fin, a nosotros nos parece un poco raro, pero bueno. Porque luego el Parlamento también quiere que incluya otro artículo que permita la renovación de barcos tradicionales para convertirlos como museos y cosas así. El punto fundamental de fricción entre el Parlamento Europeo y el Consejo es el techo de gasto. Entonces, como les he dicho, el Consejo habla del 15%, el Parlamento Europeo lo que propone es un 20% de todo el dinero que recibe un Estado miembro. Lo que he hecho ahí es poner un ejemplo de cuánto dinero estamos hablando. En realidad, si ustedes cogen el fondo actual y cogen el 15% de las dos prioridades a las que me refería antes, pues salen como 538 millones de euros, que es lo que se podría gastar. Ahora mismo se han gastado 720 millones en esas tres medidas. Por el momento, a 31 de mayo se habían gastado 720 millones. En el nuevo periodo, si este es el techo de gasto, se podrían gastar 538, es decir, sería como un 25% menos. Si se coge la propuesta del Parlamento, que es un 20% de todo el fondo, estamos hablando de más de 850 millones, 860 y tantos millones. Entonces, en realidad, no estaríamos reduciendo, sino que el dinero disponible en el nuevo periodo de programación sería un 20% más. Nosotros, como comisión, lo que vemos es que dedicar mucho dinero a estas medidas, que son medidas, no es deseable, porque son medidas que no ayudan en el fondo no ayudan a la sostenibilidad y además distraen recursos
de otras medidas en las que sí existe un fallo de mercado y en las que sí es necesario que intervenga el dinero público. Pero bueno, esto imagino que cada uno lo ve desde un punto de vista distinto. Lo que sí tenemos es mucha información sobre el desguace. Hemos pedido información a los Estados miembros y hemos hecho un estudio sobre si está sirviendo para algo el desguace y si están sirviendo para algo el desguace y la parada temporal. Esta primera diapositiva son los datos de consumo del Fondo Europeo de la Pesca actual. Desde 2007 hasta mayo del 2013 hay 4.025 operaciones de parada definitiva, de las cuales un 99% son desguaces y el otro 1% son reconversiones. Se están gastando casi 500 millones de euros del Fondo Europeo de la Pesca, y eso supone aproximadamente 122.000 euros por operación de dinero comunitario, al que se añaden otros casi 83.000 euros de dinero nacional por operación. O sea, el coste de un desguace en dinero público son como 205.000 euros, eso es la media. Luego cada barco, pues lo saben que los barcos más pequeños cuestan menos, los barcos más grandes cuestan más, pero en media son 205.000 euros. Lo que sí nos parece significativo, que no sé si es mucho o es poco, pero lo que sí nos parece significativo es que, por ejemplo, una reconversión es muchísimo más cara. Una reconversión sale por casi medio millón de euros. Es decir, por cada reconversión son casi 2,5 veces el coste de un desguace. De hecho, solamente ha habido 49, pero a nosotros no estamos seguros de que sea una manera efectiva ni eficiente de utilizar el dinero público. Pero bueno, el hecho de que se haya usado tan poco parece que muestra que en realidad es una medida que no está bien pensada, supongo. Lo que hemos hecho también es un estudio, y el estudio lo vamos a publicar en las próximas semanas, lo pondremos a disposición en nuestra web y luego lo vamos a diseminar lo más posible. Y ha sido un estudio en el que elegimos una muestra de Estados miembros, 9, que casi todos, que son los 9 que más desguaces han hecho, y de esos 9 son los 6 que más dinero han usado en parada temporal. Entonces hicimos un estudio de 2 niveles, dijimos, ustedes hablan con las administraciones nacionales a ver qué opinan del scrapping, del desguace, y luego también les pedimos que eligieran una muestra de beneficiarios, de gente que desguazó sus barcos, y también de gente que no los desguazó, a ver qué pensaban y si les parecía para qué habían usado el dinero y si les parecía que era una manera eficaz o efectiva de utilizarlo. Entonces, a nivel de las administraciones, lo que sale del estudio es que no está claro si el desguace realmente, si hay una relación de causalidad clara entre el desguace y la reducción efectiva de la capacidad de pesca. Lo que sí hay es una reducción en el número de barcos, se reduce también el número de toneladas, el DGT, y se reduce el número de kilovatios. Lo que no sabemos si eso reduce la capacidad desde el punto de vista efectivo, más que nominal. Nominal sí, pero efectivo no lo tenemos muy claro, porque interviene también el progreso técnico, y el progreso técnico compensa en gran medida la reducción de capacidad nominal. Y luego hay otros elementos que sí que parece que tienen más importancia, si son las cuotas. Las cuotas tienen un efecto sobre la capacidad mucho mayor que el desguace. También el precio del combustible tiene una importancia muy grande. Y luego también pues el volumen de importaciones. Todos esos parece que son más importantes para la reducción de capacidad que lo que es el desguace. Por lo mismo, la reducción de actividad pesquera parece que está más relacionada con, por ejemplo, las restricciones, las condiciones de un plan de reconversión, de un plan de recuperación o un plan de gestión que con el hecho en sí del desguace. Y luego lo que hemos visto es que, aunque el propósito del desguace desde nuestro punto de vista es contribuir a que haya un equilibrio entre la capacidad y los recursos, es decir, tendría que haber un impacto en los recursos, en las autoridades nacionales no tienen ni idea, nadie tiene una idea muy clara si hay o no un efecto claro en los recursos. Lo que sí parece claro es que el desguace se ha utilizado para otras cosas. Se ha utilizado como una medida de mejora de la eficiencia de la situación económica, de la rentabilidad económica de algunas flotas. Se elimina una parte de la flota, la cuota se queda la misma, los barcos que quedan tienen más cuota, ergo se mejora su situación económica. También ocurre que se han utilizado para eliminar barcos ineficientes desde el punto de vista del consumo. En Dinamarca, por ejemplo, hubo un par de programas de desguace cuyo único objetivo era liquidar los barcos que más consumían.
y luego también se usa para modernizar la flota. Desde nuestro punto de vista, eso no son los objetivos del desguace, pero es lo que está pasando en la práctica. Lo que sí también hemos visto, y desde nuestro punto de vista es bastante preocupante, es que cuando se trata de armadores que tienen más de un barco, en muchos de los casos en que ese armador desguaza uno de los barcos, el dinero que recibe lo utiliza para modernizar otros barcos. Es decir, ese dinero que se supone que sirve para reducir capacidad, en realidad vuelve al sector y aumenta la capacidad de otros barcos, con lo cual su efecto es posiblemente marginal o casi cero. También hemos visto, y esto, aunque en teoría no es posible, sí que hemos visto que hay casos, porque tenemos un estudio general y luego un caso por país, hemos visto que en casi todos los estudios de casos nacionales hay ejemplos de gente que ha comprado barcos nuevos con el dinero del desguace. No sabemos muy bien cómo lo han hecho, porque en teoría no se puede, pero pasa. Lo que sí ocurre, y está claro, es que el desguace reduce el ritmo de envejecimiento de la flota. Porque hemos visto que, por ejemplo, en 5 años la edad media de la flota se ha aumentado en 2. Es decir, que cada año, en realidad, la edad media de la flota aumenta solo 3 meses. Es decir, salen los barcos más viejos. Y eso tiene un cierto efecto sobre la edad media de toda la flota. Y bueno, lo que ocurre ahora mismo es que, y esto es respecto al futuro, que hay por lo menos 10 de los 22 Estados miembros costeros que dicen que sus flotas ya están en equilibrio, que ya no necesitarían utilizar más el desguace. Por lo cual es posible que, y eso nos lleva a pensar, porque algunos de hecho lo han dicho, es que en el nuevo periodo no van a utilizar el desguace. De hecho, algunos de estos Estados miembros ya se han pasado a los sistemas a los ITQs fundamentalmente, a los sistemas de derechos transferibles. Y entonces al hacerlo ya van a renunciar, no van a utilizar más el desguace. También hemos hablado, bueno, respecto a la parada temporal, que es otro de los elementos que también hemos analizado, tampoco está nuestra propuesta. Y bueno, fue también el Consejo el que la introdujo y el Parlamento parece que la quiere mantener. Lo que sí se consigue es que la parada temporal esté cubierta por el mismo techo de gasto. Es otra de las medidas, son el desguace, la parada temporal y el cambio de motores, que están sometidos al mismo techo de gasto, de los 6 millones o el 15%. Lo que pasa es que, a diferencia del desguace, la parada temporal se puede solo utilizar respecto a flotas en las que el Estado miembro diga que ya hay un equilibrio, que esas flotas están bien desde el punto de vista estructural, son adecuadas al tamaño de los recursos de los que disponen. Lo que parece que va a salir en el nuevo fondo es que, respecto a la situación actual, el número de situaciones en las que se podrá utilizar la parada temporal va a ser mucho menor, y solo van a ser o bien medidas de emergencia propuestas por la Comisión, es decir, cuando un stock está muy mal, de repente se descubre que está muy mal, la Comisión tiene que intervenir, por ejemplo, cerrando esa pesquería. En ese supuesto se puede utilizar la parada temporal, y también en el marco de los planes de gestión o los planes multianuales. El Parlamento lo mantiene, y el Parlamento también quiere introducir otras dos cosas, que son el apoyo a las mutualidades ante situaciones de crisis, y luego la posibilidad de ayudar a mitigar el impacto de eventos excepcionales, un tipo, el reglamento Prestige, por ejemplo. Si ocurre una catástrofe que afecta a la pesca, entonces que haya un artículo en el fondo que permita cubrir ese tipo de situaciones. Lo que ocurre es que, desde nuestro punto de vista, y así lo hemos dicho al Parlamento, creemos que hay un solapamiento entre todas estas medidas. Entonces, al final, lo que saldrá no serán esas 3 medidas, sino que saldrá algo que esperamos que evite ese solapamiento entre todas ellas. También en cuanto al fondo, pues realmente en términos de operaciones es casi toda, más de la mitad de las operaciones del fondo son operaciones de parada temporal. Lo que pasa es que cada una de ellas es muy barata desde el punto de vista público, es muchísimo menos que un desguace, son 6.000 euros por operación de parada temporal. Y también en el estudio que me refería antes hemos analizado qué pasa con la parada temporal, que sirve para algo. Lo que sale, y es lógico, sobre los efectos sobre la situación de los recursos es nulo. Al revés, puede ser negativo, porque lo que hace es congelar capacidad durante cierto tiempo, mientras la gente no está pescando, pero luego esa capacidad vuelve y entra otra vez. Y lo que también hemos visto es que parece que en algunos casos, en algunos Estados miembros mediterráneos, sobre todo, se utiliza más bien como
algo que, una especie de edulcorante, es algo un dinero que se da entre situaciones de paradas repetitivas. Por ejemplo, lo que se llama en Italia el fermo biológico, que es todos los años durante el verano se usa la parada temporal para pagar a las flotas de arrastre que estén en puerto. 45 días al año, todos los años. Y es una situación que es recurrente, es decir, no es una situación excepcional como era, y la parada temporal está prevista fundamentalmente para situaciones excepcionales. Pero bueno. Entonces, otro de los elementos fundamentales es el motores. Tampoco está nuestra propuesta, y fue también el Consejo el que la volvió a meter dentro del fondo. De nuevo, también está sometida a ciertas condiciones, de nuevo solo para flotas que haya equilibrio, que la situación entre los recursos y la capacidad esté en equilibrio. El Consejo lo propone para barcos de hasta 24 metros, lo que pasa que para los barcos mayores de 12 la potencia tiene que ser un 20% menor. Y luego tiene dentro del techo de gasto, tiene otro techo de gasto, uno más pequeño, es 1,5 millones por máximo por Estado miembro, o un 3% del 15% máximo. Lo que hace el Parlamento es una visión más estricta, solo para barcos de hasta 12 metros, y propone una reducción de potencia del 40%, lo cual quizás sea mucho. Ahí es un tema que está ahora mismo, son líneas rojas, tanto para el Consejo como para el Parlamento, no hay acuerdo por el momento. Lo que sí sabemos, de nuevo, es en qué medida se está usando en el fondo, y por ahora no parece que sea gran cosa. Solamente ha habido 1000 cambios de motor por el momento, 1065, lo cual es más o menos el 1% de la flota comunitaria. Y sabemos por lo que cuesta que es como 24.000 euros en el coste total, lo cual nos lleva a pensar, y a lo mejor estamos equivocados, que es un barco más o menos entre 12 y 18 metros. El barco medio, el motor medio que se cambia correspondería a un barco de entre 12 y 18 metros. Luego, otra cuestión es la diversificación. Hay también una discrepancia importante entre el Parlamento y el Consejo. El Parlamento pretende que la diversificación solo sea dentro del sector, y lo que hace el Consejo es permitir que sea tanto dentro del sector como fuera del sector. Desde nuestro punto de vista, pues ambas son posibles. De hecho, si vemos las jornadas de hoy están financiadas o cofinanciadas por el eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca. El eje 4 es el que se destina precisamente a la diversificación. Es decir, se está utilizando dinero del eje 4 de diversificación, pero dentro del sector, porque estamos a fin de cuentas hoy hablando todo el día de pesca. Lo que también vemos, porque hemos hecho estudios, y de hecho hemos hecho estudios de comunidades costeras, y de hecho hicimos uno en Celeiro, uno de los que hicimos fue aquí, Celeiro Viveiro, pues que hay de todo. Hay comunidades costeras como Celeiro, que en el que el sector de la captura es muy importante y lo va a seguir siendo, pero hay otras comunidades costeras en las que ya no hay captura, se han pasado a la transformación y son muy importantes en transformación. Hay otras que han dejado de lado la pesca y se dedican a cualquier otra cosa, pero al fin de cuentas lo que vemos es que son comunidades costeras que, bueno, que todas ellas o casi todas ellas se encuentran la manera de seguir adelante. Muchas veces se nos acusa a la Comisión de tener en mente la destrucción del sector, y por eso financiamos la reconversión. Lo que hacemos, pero de nuestro punto de vista, lo que queremos es, por un lado, no queremos mantener un statu quo, no pensamos que sea bueno. Puede haber que haya áreas en las que las actividades pesqueras, por lo que sea, ya no son viables. Y seguir insistiendo en que sigan dependiendo de la pesca, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Ya te voy a terminar. Bueno, no, me queda. Quería hablar de innovación, que yo creo que para una comunidad, por lo que sé del estudio que hicimos, aquí es muy importante. Es un sector, Viveiro es un sector muy, muy dinámico en este aspecto. Está todo el día pensando cómo valorizar la captura, cómo mejorarlo. Ya lo dije antes, la innovación no es algo que se esté utilizando mucho en el Fondo Europeo de la Pesca. Son apenas 500 operaciones que no llegan ni al 1% del total de operaciones, es el 0,5%. Lo que sí son operaciones muy caras, cuesta mucho dinero. Entonces lo que vemos es eso, que si no fuera porque hay dinero público detrás, esas operaciones no se realizarían. Entonces ahí sí que vemos que hay una necesidad de invertir dinero público, porque desde el punto de vista social, si no, no se alcanzaría el nivel óptimo que la sociedad pide.
el capital privado solo parece que no lo cubriría. Lo que sí sabemos es que, según nuestros estudios, es que sí que hay un déficit de innovación en el sector. Nos salió que la productividad media es un 25% menor que la productividad media de toda la economía. Entonces ahí sí que hay terreno para hacerlo. Entonces en el nuevo fondo se hace muchísimo hincapié, al menos en la propuesta de la Comisión se hacía mucho hincapié en la innovación. Y la innovación no se trata solo del sector de la captura, sino también es posible en las otras áreas, en el sector de la pesca en aguas interiores, en la acuicultura y en la transformación, aunque la transformación no está todavía claro porque ahí hay un debate entre el Consejo y el Parlamento. Se trata de se va a pagar innovación para todo tipo de empresas, ahora solamente se hacía para pequeñas y medianas empresas, ahora ya se va a poder, en el nuevo fondo será posible también para empresas que sean mayores, en tamaño sean mayores que una pequeña o mediana empresa, lo único que para las más pequeñas, las que sean SMEs, todavía se les va a pagar, van a tener más dinero público a disposición. Y se trata de innovación en el sentido más amplio posible, se trata de innovación en los productos, en los procesos, las técnicas, la manera de organizar, la manera de comercializar, cualquier novedad de ese tipo en casi cualquier área. Y es algo que lo dijo también José Ángel, por ejemplo, se trataría a lo mejor de apoyar el que la gente pesque lo que va a vender, no venda lo que pesque. A lo mejor ahí también habría un área donde se podría apoyar. Y es bastante amplio. Si nos referimos al ejemplo de los descartes, de la política de reducción de descartes, pues se cubre todo. Se cubre desde la posibilidad de desarrollar aparejos más selectivos hasta comprarlos. Luego también las inversiones a bordo para mejorar la separación y el tratamiento de las capturas accesorias. Luego mejorar instalaciones en puerto para tratar y valorizar, y luego también innovación, actividades que tengan que ver con la transformación, por ejemplo, desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevos mercados. Y luego yo quería terminar diciendo también que, bueno, otro área donde nosotros vemos que sería necesario invertir dinero público es todo lo que tiene que ver con la formación. Y también con la participación del sector en todos los foros de discusión que hay tanto nacionales como comunitarios. Y con un especial énfasis también en lo que es la seguridad, la higiene y las condiciones de vida a bordo. Bueno, y esto es lo que quería decir. Gracias.